Pues, Bendiciones amigos y hermanos de Libertad Cristiana. Estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos esta oportunidad de hacer la primera entrevista para el canal de YouTube y también para la página en Facebook. Estamos muy agradecidos con el Señor por ello y también estamos muy honrados de tener el día de hoy a una personalidad muy importante, a un hermano en Cristo, por sobre todo. El día de hoy tenemos al pastor Will Graham, esposo, padre, como decía, pastor evangélico en la iglesia Palabra de Vida en Almería, profesor, blogger y hasta diría yo que youtuber en la ciudad española de Almería, ubicada al extremo sureste de la península ibérica. Escribe semanalmente en sus blogs, tiene una página de internet pastorwillgraham.com y en Facebook también nos aparece como Pastor Will Graham. Aparte de lo mencionado, es un férreo activista cristiano antiprogresista. En el mes de marzo del año 2019, Facebook eliminó la cuenta del pastor Will Graham, que contaba con más de 200,000 seguidores, al verse involucrado en la polémica causa de varios comentarios en torno a la publicación del libro de Carlos Osma, Solo un Jesús homosexual puede salvarnos. Pastor, muchas gracias por su tiempo, gracias por aceptar la invitación. de nada, es un gusto estar aquí con ustedes. Shalom y Joel, y espero que sea un tiempo muy bendecido. También felicitaros por la página. Llevo un par de meses ahora siguiendo Libertad Cristiana y he visto que tenéis ahí a muchos de mis héroes, ¿no? Y predicadores de referencia. Están ahí Sujel Michelin, John MacArthur, John Piper, mi amigo Juan Manuel Vaz. Incluso he visto algunos vídeos míos que tenéis ahí también, así que me caen muy bien, ¿eh? Me caen muy, muy bien. Así que gracias por recibirme con tanto cariño y amor y espero que este tiempo sea fructífero y edificante para todos los hermanos en Libertad Cristiana. Que así sea, hermano Will. Vamos a hacer dos preguntas antes de empezar de lleno. Vamos a hacer dos preguntas para romper el hielo. Okay. Creo que hay muchas personas que lo siguen en Facebook que creen que usted es pariente de Billy Graham. ¿Usted es algún pariente lejano de este evangelista famoso del siglo XX? Y la segunda, para ahorrar tiempo. España es uno de los países más futboleros de Europa y el mundo. ¿El pastor Will Graham es aficionado de algún equipo de fútbol? ¿Es de algún hincha del Real Madrid o del FC Barcelona? Ok, pues en primer lugar, no soy hijo de Billy Graham. Si me diesen un euro, ¿no? Si recibiese un euro por cada vez que me han hecho esta pregunta, sería multimillonario. Desde luego, la familia Graham originalmente era un clan escocés y bueno, me imagino que tendremos algún antepasado en común. Algunos de los Graham emigraron hasta Irlanda del Norte y otros emigraron ya hacia el Nuevo Mundo, Estados Unidos. Entonces, Graham es estadounidense, sus cinco hijos nacieron ahí, en América del Norte, pero yo soy de Irlanda del Norte, así que sí, compartimos el mismo apellido, pero no hay ninguna relación directa, o sea, servimos al mismo Señor, predicamos el mismo Evangelio, ¿no? De Cristo crucificado y resucitado como nuestra única esperanza en vida y en muerte, pero no hay ninguna relación, digamos, familiar entre Billy y un servidor. Es cierto que su nieto se llama Will Graham, él también es un predicador, él es un evangelista, ¿no? Y somos amigos también en Facebook, hemos hablado en varias ocasiones, pero no hay ninguna relación ahí biológica, ¿no? Entre Billy y pues yo, un servidor. Bueno, en cuanto al fútbol, me voy a meter ahora en problemas. Eh, en España no realmente sigo el fútbol español. Yo, desde luego, soy británico y pues mi equipo es un equipo, no sé si conocéis, es un equipo de Londres, londinense, llamado Chelsea. Así que, pero yo soy un verdadero aficionado, porque yo era aficionado de Chelsea cuando Chelsea era un equipo ya un poco flojo, cutre, ¿verdad? Cuando Chelsea era un equipo realmente irrelevante. O sea, cuando llegó el multimillonario Abramovich en el 2002 y compró el equipo, pues Chelsea se hizo un equipo ya internacional, empezó a ganar ligas, campeonatos, incluso en Europa ganó la Champions un año, ¿no? Pero yo soy un verdadero aficionado porque era seguidor de Chelsea antes
que llegara toda la gloria. Así que bueno, soy un fan de Chelsea y espero ahora no haber perdido unos 5 o 10 mil seguidores en las redes, ¿no? Por haber dicho esto. Bueno, entonces, entendido todo, no es ningún familiar No. del evangelista Billy Graham y tampoco es fanático de ningún equipo de fútbol español, sino de los Blue en Inglaterra. Sí. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar de lleno con la entrevista. Vamos a empezar un poco con el contexto de la situación, de la situación española y el progresismo por allá. Lastimosamente, sabemos, es de conocimiento internacional que España ha caído en las garras del socialismo, lastimosamente, de las manos del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Esto no es algo que recién acaba de empezar hace muchos años ya con Rodríguez Zapatero, que con su negligente gestión causó un tremendo paro y gran sufrimiento más o menos en el 2008. Eh, Realmente España está sufriendo, pastor, una grave afrenta del progresismo. Recordemos que cuando las ideologías reinan, estas van por encima de la razón y por encima del bienestar y no se prioriza nada más que eso. Amplíenos un poco, por favor, pastor. Sí, en efecto, así es. Y esta ideología progresista o incluso del comunismo, ¿no? De izquierda que representa pues el señor Iglesias, conlleva toda una serie de ideas nefastas, antibíblicas, ¿no? Y ahora estamos viendo una imposición sistemática de la ideología de género, ¿no? En España. Y justo ha nombrado, ¿no? A Zapatero, el cual en el 2008 también permitió que los homosexuales se casaran aquí también en España. Así que estamos ahora mismo, los padres cristianos, preocupados, orando mucho y, bueno, de alguna u otra manera, procurando encontrar una forma de hacer resistencia a toda esta ola contemporánea de ideología de género, porque ahora, por ejemplo, en los propios colegios están adoctrinando a los niños, padres incluso cristianos, cuando la propia Constitución española nos permite que los niños sean instruidos según las convicciones éticas y religiosas de sus progenitores, o sea, nosotros, los padres. Así que desde luego el avance del progresismo, comunismo, ha hecho estragos, ¿no? Entre el pueblo cristiano en España y por eso estamos ahora levantando la voz, porque ahora están ahora metiéndose con nuestros niños. Antes, vale, las prácticas asociadas con el progresismo eran cosas que se daban en el país, se toleraban hasta cierto punto, pero el problema es que ahora estamos viviendo en unos días cuando ya estas prácticas, ideologías están siendo impuestas a la fuerza a esta nueva generación y por eso estamos ahora por primera vez realmente levantando la voz en contra de todo esto. Estamos orando por mucha sabiduría, pero entendemos que tenemos que ser sal, ser luz y esto también conlleva un elemento, ¿no? De resistencia a la imposición de lo que es una putrefacción moral y ética. Así que estamos ahí luchando en esta guerra cultural y esperamos pues que Dios nos respalde todo esto para la gloria de su nombre y también la protección de estos peques que están ahora los pobres con el cerebro totalmente lavado. Así que este es un poco el marco sociopolítico en el cual nos estamos ahora moviendo como nación y no solamente aquí realmente en España. Lo que te estoy diciendo se aplicaría también a Europa occidental casi como en todo. Menos, desde luego, está la Hungría de Víctor Orbán, está Rumanía, está Polonia, que están un poco levantando la voz también en este sentido, que están poniéndose a la imposición de la ideología de género. En gran parte, Europa ha abrazado con pasión, con celo, la imposición de la ideología de género, y no solamente la ideología de género, otras cosas relacionadas, el avance del feminismo radical, el matrimonio homosexual, el aborto, todo esto está, bueno, avanzando como nunca antes aquí en Europa como continente. Así que eso es un poco, esta es la situación aquí, por lo menos en el mundo norteatlántico. Pastor Entiendo, Graham, buenos días y Shalom, buenos días. Digo buenos días porque es de día por acá todavía, pero me da mucho gusto poder estar con ustedes y acompañarlos. Gracias, Shalom, por la invitación. Pastor Graham, yo quisiera preguntar cuál es la situación de la iglesia en el país, en España.
porque usted nos explica bien que se está levantando un frente progresista que de todos ángulos está atacando la iglesia, está atacando la fe, la moral. Pero ¿cuál es el papel de la iglesia actualmente en contra de esto? ¿Sí hay movimientos que se oponen, sí hay movimientos que levantan la voz, como usted lo menciona, o únicamente son algunas personas activistas, algunas personas que valientemente lo hacen, o sí hay movimientos en los que la iglesia está participando para contrarrestar precisamente esta decadencia moral? Sí, bueno, en cuanto al avance del progresismo en el mundo evangélico, hay que reconocer, gracias a Dios, que hasta la fecha sigue siendo un movimiento eh, minoritario. O sea, como regla general, los evangélicos en España somos pocos, pero los evangélicos que hay, como regla general, son conservadores en sus convicciones éticas. Y cuando digo bueno, que son conservadores, lo que en realidad estoy diciendo es que son bíblicos. O sea, defienden la ética bíblica, ¿no? Defienden la moralidad de las Sagradas Escrituras. Así que gracias a Dios, en gran parte el movimiento protestante en España es un movimiento conservador, es un movimiento bíblico en este sentido, oponiéndose a la ideología que he comentado en mi primera respuesta. Así que gracias a Dios por eso, ¿no? Porque por lo menos hay un sector cada vez más significativo de teología progresista, pero hasta la fecha el movimiento conservador sigue teniendo muchísima más fuerza. Ahora bien, movimientos dentro de la iglesia realmente no hay. Lo que tenemos pues es un fenómeno de pastores levantando la voz, denunciando, como es mi caso, que utilizo las redes para llamar la atención hacia determinados movimientos que se están dando, pero como movimiento evangélico en general, no hay nada a nivel nacional que unifique, que englobe a los evangélicos conservadores para luego defender la teología pues, tradicional que todos los evangélicos se han abrazado aquí en la península ibérica. Así que ahora mismo la resistencia se está dando principalmente por medio de diferentes pastores, voceros que tienen seguidores, que son más, bueno, que aparecen más en el espectro público, pero hasta la fecha no hay ningún tipo de movimiento unificado que nos ayude en este sentido. Pero sería algo interesante, ¿no? Para conversar con iglesias a nivel nacional, a ver si podemos hacer algo, levantar una frente contra toda esta invasión de teología queer, teología progresista dentro del mundo evangélico. Así que esta sería la respuesta. Hay voces sueltas, voces proféticas, pero no hay ningún movimiento como tal levantándose contra estas imposiciones. Así que esta sería la respuesta. Claro. Antes de abordar las preguntas que tenemos acerca de la página y acerca de algunas otras cuestiones más, usted mencionó algo importante, pastor, acerca de los valores correctivos o el ser políticamente correcto. Quisiera que nos hablara un poco cómo es que ser políticamente correcto va en contra de ser verdaderamente creyente. Sí, claro, porque lo políticamente correcto hoy en Europa es no ofender a nadie, no ofender. Y claro, Pablo nos explica explícitamente en 1 Corintios, los primeros capítulos, que el Evangelio es una ofensa para el hombre natural. Así que si lo políticamente correcto es no ofender a nadie, pues ya de entrada estamos entrando en conflicto con el Evangelio, el cual es una piedra de tropiezo para el hombre natural, porque antes que nada el Evangelio anuncia que todos somos pecadores, todos somos malos, todos somos corruptos, y claro, todos los seres humanos, todos los hijos de Adán y de Eva se creen buenas personas. Si tú sales aquí a las calles a evangelizar, a hablar con alguien sobre el Evangelio, su necesidad de pedir perdón a Cristo, lo que esa persona te va a decir es que yo soy una buena persona, no soy una mala persona. En términos bíblicos, se jactan de su propia justicia. Y como Pablo explica en Romanos 10, versículo 3, aquellos que confían en su propia justicia se deshacen de la justicia de Dios, a saber, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros vivimos ahora en una época que el único valor dogmático es no ofender, pues desde luego vamos a tener problemas, porque nosotros tenemos un mensaje sumamente ofensivo. Nosotros decimos a la gente que son pecadores,
necesitan colocar fe en Cristo y arrepentirse para ser salvados eternamente. Y no solamente este mensaje tocante del pecado es un mensaje ofensivo, sino también el propio evangelio es sumamente ofensivo, porque el evangelio no nos permite gloriarnos en nada que no sea la cruz del Salvador Jesucristo. Porque, de nuevo, todos los hijos de Adán y de Eva, por naturaleza, quieren jactarse de sí mismos, quieren gloriarse en sí mismos. Vemos esto, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, vemos esto también en el arminianismo. Son sistemas teológicos que, por un lado, profesan fe en Cristo, pero siguen gloriándose en el ser humano. El católico dice, ¿no?, que para ser salvado tengo que creer en Cristo y ser un muy buen católico. El arminiano te dice, para ser salvado tengo que creer en Cristo y no ser una mala persona, abstenerme, ¿no?, de ciertos pecados. Siempre están añadiendo a la obra completada y consumada de Cristo. Así que es normal que en la sociedad más allá del cristianismo, es normal que la gente se ofenda cuando les predicamos el evangelio de la obra consumada de Cristo, diciéndoles que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, su perfecta justicia, su glorioso e inmaculado mérito. Así que con razón nosotros los cristianos, cuando vivimos en una sociedad que promueve, fomenta el no ofender, el ser políticamente correcto, pues con razón vamos a entrar en conflicto con los dioses paganos de nuestra época, como también sucedió en el primer siglo. Entraron los cristianos en el Imperio Romano con sus miles y millones de dioses greco-romanos y entraron los cristianos diciendo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Él es el único mediador. Así que, hermanos, tenemos un mensaje sumamente ofensivo, un mensaje profundamente políticamente incorrecto, pero tenemos que determinar en nuestros corazones si vamos a ser fieles al Señor o si vamos a buscar los aplausos y los elogios de este mundo pasajero. Y ahí cada uno tiene que examinar su propia conciencia y decidir si va a ser fiel al Dios del Evangelio o, por temor al hombre, decidir estar bautizado en silencio y no decir nada. Así que nuestro mensaje es políticamente incorrecto y por lo tanto tenemos que esperar sufrir afrenta por el nombre del Señor en nuestros días también. Claro, Pastor Graham, ¿usted nos podría explicar un poco acerca de cómo inicia el movimiento progresista a instaurarse en un país? Nosotros en Latinoamérica estamos apenas viendo inicios de esto, pero quizá usted nos podría dar una luz de saber en dónde inicia a atacar el movimiento progresista y liberal. ¿Empiezan en los senados, en los congresos, o empieza en la educación, o empieza por el lado del Estado, por las leyes? ¿En dónde deberíamos nosotros como latinoamericanos empezar a prestar atención? Porque regularmente lo que sucede en Europa viene y es importado a nuestros países latinoamericanos. Entonces, quizá podamos tener ya un reflejo de lo que se ve venir hacia nuestro continente americano. Sí, entonces la pregunta es en cuanto a la teología progresista, ¿no? Así es, en cuanto a la teología y todo el movimiento progresista. ¿Cómo inicia? ¿De dónde parte? Bien. Pues históricamente hablando, podemos ubicar la raíz del progresismo teológico, curiosamente, en un filósofo llamado Immanuel Kant. Nadie pensaría, ¿no?, que Kant sería un teólogo, pero principalmente era un filósofo, pero sus pensamientos filosóficos tenían mucho que ver con el campo, con el desarrollo posterior en el campo teológico. Kant, por ejemplo, daré algunas pautas en cuanto a su pensamiento. Él nació en 1724 y murió en 1804. Entonces, él realmente sería el gran pensador de la Ilustración europea. Kant, por ejemplo, por un lado, empieza a dar más importancia a la razón humana que a la revelación. Y lo que sucede en Kant es que cuando estudiamos, por ejemplo, las Escrituras, solamente podemos aceptar las verdades, las enseñanzas, las doctrinas que estén de acuerdo con la razón humana. Esto significa que todo lo sobrenatural, todo lo milagroso en las Escrituras queda
quitado de en medio, queda suprimido, queda eliminado ya para empezar. Y esta realmente es la tesis de una de sus obras llamada La religión dentro de los límites de la mera razón, una obra publicada en 1793, donde él propone esa idea que tenemos que leer la Biblia a través de los postulados de la razón humana. Entonces, en vez de tener la revelación en primer lugar, como la teología protestante tradicional, Kant propone que la razón, él quiere que la razón desempeñe el rol principal en la teología cristiana. Y también otra cosa muy importante a nivel fundamental es que él es quien abre la brecha para levantar esta división entre el mundo fenomenal por un lado y el mundo neumenal por el otro. ¿Qué quiere decir esto? Pues el mundo fenomenal es el mundo de los fenómenos, es el mundo de las cosas tangibles, palpables, que podemos pues, analizar científicamente, que podemos tocar, ver, oír, etc. Hay una división entre el mundo de los fenómenos y el mundo neumenal, es decir, el mundo donde no podemos ver ni tocar. Y ahí, por ejemplo, entra Dios, ahí entra el alma humana, ahí entran también las esencias de las cosas, no las apariencias, sino las esencias. Ahora bien, en Kant no llega a negar la existencia de Dios, ni la existencia del alma, ni la existencia de las esencias, pero lo que viene a decir es que estas cosas son incognoscibles, es decir, no son desconocidas. No podemos hablar sobre estas cosas. Y por lo tanto, no hacemos bien en hablar sobre Dios, en hablar sobre el alma, en hablar sobre las esencias de las cosas, porque estas cosas van más allá de la esfera puramente fenomenal. Entonces, la única relación que Dios tiene con nuestro mundo, el mundo fenomenal, es por medio de la ley moral. Dentro de nosotros hay un principio ético, hay una moralidad. Esta moralidad es el único vínculo que el Dios neumenal tiene con nuestro mundo. Y de esta manera, pues Dios se queda completamente relegada a un lugar de irrelevancia en el pensamiento occidental. Entonces, a partir de estas dos convicciones fundamentales, a saber que la razón tiene que ocupar el primer lugar en la teología y en segundo lugar, que los fenómenos, solamente podemos hablar sobre los fenómenos y no sobre los neumenos, pues entramos en una época totalmente secular. Y luego la teología, después de Kant, va a ser una teología básicamente que acepta este principio antropocéntrico. La teología tiene que partir desde el ser humano, porque tradicionalmente, cuando estudiamos, por ejemplo, la época patrística de la Iglesia, la época medieval, la época de la Reforma protestante, la teología se hace a partir de las Escrituras, a partir de la revelación de Dios. Pero en Kant, la teología ahora empieza a hacerse desde el ser humano, desde la razón del ser humano. Y esto significa que en Kant la Iglesia se convierte únicamente en un fenómeno moralista. No hace falta pues, orar, no hacen falta ceremonias religiosas. Lo que hace falta es en la Iglesia simplemente compartir principios éticos, cómo ser personas bueno, de buena voluntad, cómo cumplir con nuestros deberes. Y poco a poco el Evangelio desaparece y la Iglesia se convierte en simplemente una sociedad de gente de buena voluntad, gente que está cumpliendo con sus deberes civiles y sociales. Y desde luego, todo esto significa que tenemos ahora un cristianismo completamente divorciado del Evangelio, un cristianismo sin un mensaje del Dios hombre Jesucristo, un cristianismo que ya no cree en la muerte expiatoria de Cristo, un cristianismo que no cree en su resurrección literal al tercer día, un cristianismo que no cree que la salvación es únicamente por Cristo, sino por las obras del ser humano. Kant, de hecho, es un pelagiano en el sentido puro de la palabra, y esto es lo que sucede. Y luego dentro del campo teológico, pues las observaciones de Kant entran en el mundo protestante por medio de un tal Federico Schleiermacher. Schleiermacher acepta estas presuposiciones antropocéntricas de Kant, pero le toca algo en la filosofía del prusiano, donde Kant dice que la moralidad del ser humano es el punto de partida de la teología. Schleiermacher dice que no. El punto de partida es
el sentimiento humano, es la experiencia humana. Entonces, Schleiermacher, en vez de dar el primer lugar a la razón y a la moralidad, él da el primer lugar al sentimiento, a la experiencia. Y toda la teología de Schleiermacher se puede resumir en una sola palabra, en una sola frase: dependencia absoluta. La teología se trata de sentirte dependiente absolutamente de Dios. De nuevo, ¿qué pasa con Schleiermacher? Schleiermacher acepta las presuposiciones kantianas y una vez más descarta todas las doctrinas cardinales del cristianismo. Descarta la deidad de Cristo, descarta su muerte expiatoria, su resurrección literal, descarta la doctrina de la Trinidad, descarta la personalidad del Espíritu Santo, descarta la doctrina del infierno y elabora un sistema teológico a partir de la experiencia del ser humano. Ahora bien, nosotros no estamos en contra de experiencias, pero como protestantes entendemos que nuestras experiencias tienen que encajar con las Sagradas Escrituras. Y las experiencias que no son bíblicas las descartamos. Así que a grandes rasgos podemos ubicar la fuente de la teología progresista en el siglo XVIII con Kant y en el siglo XVIII-XIX con Federico Schleiermacher. Y en realidad en el siglo XX casi todos los teólogos destacados del mundo occidental, tales como Barth, Bultmann, Tillich, Bonhoeffer, están realmente aceptando las presuposiciones kantianas, schleiermachianas. Algunos están reaccionando contra algunos de sus postulados, pero básicamente todos los teólogos aceptan este punto de partida antropocéntrico en el quehacer teológico. Así que la gran diferencia entre el teólogo liberal, el teólogo protestante, evangélico clásico, es que el teólogo liberal arranca con el ser humano, sea su experiencia, sea su razón, pero el teólogo evangélico, el teólogo protestante conservador arranca desde sola escritura. Ahí está la diferencia en una sola frase. Si queremos, podemos ubicar la raíz de la teología progresista en Kant, en Schleiermacher y luego en sus diferentes discípulos, cada uno con sus matices distintos. Claro. Estas sin duda alguna, pastor, son políticas que están altamente ideologizadas, son clientelares y sin duda alguna derrochadoras. Mi pregunta es, bueno, antes de hacer la pregunta voy a poner en contexto algo. Los historiadores dicen que los partidos políticos de derecha después de la caída del muro de Berlín se durmieron porque pensaban que el comunismo había acabado, pero realmente lo que estaba pasando es que se estaba revolucionando a nuevas estrategias, ya no usar las balas, pero sí usar las ideas. ¿Por qué a la iglesia entonces le ha costado tanto darse cuenta que el socialismo y el progresismo son enemigos del cristianismo? Porque la gente, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, es fan, no sé qué otra palabra mejor que usar que esa, es fan del socialismo, le encanta el socialismo, inclusive partidos políticos que apoyan abiertamente el aborto, abiertamente el lobby LGBT, los cristianos van y votan por eso. ¿Por qué a la iglesia cristiana evangélica le cuesta tanto darse cuenta que el progresismo y socialismo son enemigos del cristianismo? Yeah. Muy buena pregunta. Yo me he hecho esta pregunta muchísimas veces, ¿no? Claro, por un lado, hay un amor que no es bíblico, ¿no? Porque el momento que alguien dice, ¿no?, que estamos en contra del aborto, que estamos en contra de la imposición de la ideología de género, dentro de algunas iglesias evangélicas, incluso muchas de ellas, hay gente que dice, sí, pero tenemos que amar a la gente. Y claro, el amor nuevo, el amor humanista del siglo XXI, ¿qué es? Pues el amor significa no denunciar, no hablar en contra del pecado. El amor es ser políticamente correcto. Y desde luego en nuestros días, ¿no? Creo que el versículo más citado y más sacado de contexto es: no juzgues para no ser juzgado. Tenemos una generación, ¿no?, de cristianos caramelos que están citando: no juzgues para no ser juzgado, fuera de su contexto.
claro, cuando Cristo enseña, simplemente aprovecho para explicar el verdadero significado del pasaje, que estamos tocando el tema. Cuando Cristo dice, no juzgues para no ser juzgado, Él no quiere que nosotros dejemos de juzgar. Lo que Él no quiere que hagamos es que seamos unos fariseos condenando a otras personas por los mismos pecados que nosotros estamos cometiendo. Porque en el pasaje de Mateo 7, del 1 al 5, Cristo dice claramente, antes de tú, ¿no?, reprender a tu hermano, antes de tú procurar sacar la paja de su ojo, primeramente quita ¿cómo se dice en castellano? La viga de tu propio ojo. O sea, Cristo no dice, mire, ya que tienes una viga en tu ojo, deja a tu hermano en paz. No, no. Dice, primeramente saca la viga de tu ojo. Asegúrate de no ser un hipócrita, un fariseo, ¿no?, que está ahí con una lupa buscando condenar a la gente. No, primeramente saca la viga de tu ojo y luego podrás ir y quitarle la paja al ojo de tu hermano. Entonces, el propio contexto nos revela que Cristo quiere que juzguemos un juicio justo. Y de hecho, Él dice en Juan 7:24, juzgad juicio justo. Y desde luego, si seguimos leyendo Mateo capítulo 7, nos dice, acto seguido, no deis lo santo a los perros. ¿Cómo puedo yo saber quién es un perro y quién no es un perro sin emitir un juicio? Yo tengo que juzgar. Y luego en el mismo capítulo, un poco más adelante, el versículo 15, 16, dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo puedo yo saber quién es un falso profeta y quién no es un falso profeta sin emitir un juicio? Y el mismo capítulo también dice, por sus frutos los conoceréis. Una vez más, ¿cómo puedo yo saber quién es un falso y quién es un verdadero? Pues estudiando, observando, examinando sus frutos. O sea, Mateo 7 no está en contra de juzgar, sí está en contra de juzgar farisaicamente, hipócrita, no sé cómo decir, de forma hipócrita, ¿no? Pero en Mateo 7 sí tenemos derecho a la hora de juzgar juicio justo. Así que yo creo en gran parte, por un lado, en el cristianismo contemporáneo existe esta clase de amor mundano, falso, porque Pablo nos enseña en 1 Corintios 13, versículo 6, que el amor no se goza de la injusticia. Por lo tanto, si tú me dices a mí que yo no tengo amor porque me opongo al aborto, que yo no tengo amor porque me opongo a la ideología de género, el amor en el cual tú crees es un amor diabólico, satánico, porque el verdadero amor no atenta contra la voluntad de Dios. Y de hecho, Juan nos dice, primero de Juan nos dice, que el verdadero amor obedece los mandamientos del Señor. Segundo de Juan, capítulo 1, versículo 6. Un solo ejemplo. Entonces tenemos que estudiar la doctrina de amor, porque existe un amor falso en círculos evangélicos y por esta razón, cuando un pastor levanta la voz contra la imposición del aborto, la imposición de la ideología de género, etcétera, pues nos tachan de hombres y mujeres carentes de amor. No, amamos. No amamos con este amor mundano, pagano, pero sí amamos con el amor de Dios. Y en segundo lugar, además de este falso amor, creo que otro factor es que nos han dicho a lo largo de las últimas décadas que el cristiano no debería meterse en asuntos políticos. El cristiano no debería hablar al respecto. Y bueno, es cierto que en algunas áreas, pues ya está, no vamos a levantar la voz por cualquier cosa. Pero cuando estamos hablando del aborto, cuando estamos hablando de la ideología de género, estamos hablando de matrimonio homosexual, ya no estamos hablando únicamente de política, estamos hablando de pecado. Y tenemos que entender que una cosa es intentar siempre llevar la contraria a nuestras autoridades políticas y otra cosa distinta es oponernos a la imposición sistemática de ideologías pecaminosas. Entonces yo no estoy levantando la voz cada 2 por 3, ¿no?, para condenar decisiones tomadas por la agencia tributaria en España o por otros sectores políticos. Pero cuando hay pecado, cuando hay pecados abiertos y nefastos, tenemos que resistirnos. Algunos dirán, ay, pero la palabra dice que tenemos que someternos a las autoridades, ¿no? En Romanos capítulo 13, en 1 de Pedro 2, ¿no?, 14 y 15. Y sí, en efecto, tenemos que someternos a las autoridades, desde luego que sí, pero nos sometemos siempre y cuando no violen la santa palabra de Dios, siempre y cuando no nos impongan pecar. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 1, capítulo 2, Faraón, el gran emperador,
instituyó una política de aborto de los niños hebreos con menos de 2 años de edad. Y luego 2 parteras hebreas, enterándose del decreto imperial, ¿no?, de Faraón, rehusaron matar a los niños hebreos. ¿Por qué? Porque sabían que por encima de Faraón está el Señor Dios Todopoderoso y la vida está en las manos de Dios. Y nosotros, por ser cristianos, debemos nuestra lealtad suprema al Señor. Por lo tanto, si hay un conflicto entre la voluntad de Faraón y la voluntad del Señor Dios Todopoderoso, yo tengo que obedecer al Señor Dios Todopoderoso. En el día final, Faraón tendrá que rendir cuentas delante de Dios. Pensad también en el ejemplo de los 3 amigos de Daniel, que Nabucodonosor instituye que se postren ante la estatua de oro. Claro, ahí no tenían que ser políticamente correctos, porque la palabra de Dios dice, no tendrás dioses ajenos. Entonces, aquellos 3 amigos le temían más al Señor que al emperador, y por lo tanto no se doblaron ante la estatua de oro. En nuestro contexto, los cristianos no debemos doblar la rodilla ante la estatua arco iris. Hacemos bien en mantenernos en pie, en defender los valores bíblicos. Y sabemos que habrá creyentes caramelos por ahí diciendo que no amamos, que no somos gente tolerante, que no conocemos el amor de Jesús. Ellos están diciendo esto porque están siguiendo un amor totalmente pagano y mundano. Necesitamos tener discernimiento. Necesitamos examinar todas las voces en estos días y entender que hay muchas personas usando el nombre de Jesús para silenciar al pueblo del Señor. Así que yo creo que estos 2 factores tienen mucho que ver. Por un lado, este amor falso, mundano, pecaminoso, que muchos cristianos están usando pensando que es el amor bíblico. Y por otro lado también, esta idea de que el cristiano no tiene por qué meterse en política, no tiene por qué resistir a las autoridades. Y desde luego, estoy de acuerdo en que no hace falta siempre estar peleando en el aspecto político, en el sentido político, pero cuando hay imposición de pecado, pues ya es otro asunto y ahí tenemos un deber como pueblo de Dios, levantar la voz, ser sal, ser luz y defender la palabra del Señor. Así que yo creo que estos 2 factores tienen mucho que ver en relación a tu pregunta. Excelente. Pero creo que nunca habíamos visto esto de querer legalizar el pecado a nivel global. Sí, creo que es algo que no habíamos vivido antes. Es algo, yo creo que es la diferencia con otro tipo de pecados, porque estos pecados se quieren legalizar, ¿sí? Y no solo legalizar, sino que se quieren imponer. Y eso ya es diferente. Claro, yo quisiera consultar, pastor. Puntualmente, ¿usted podría mencionarnos qué doctrinas del protestantismo clásico, del cristianismo ortodoxo, ataca el movimiento liberal? Usted mencionaba, por ejemplo, el hecho de negar los milagros, el hecho de negar la resurrección, la sola escritura. ¿Usted podría explicarnos o ampliarnos acerca de esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a tener doctrinas básicas y fundamentales en las cuales creemos. ¿Cuáles de esas doctrinas fundamentales son atacadas directamente por el movimiento progresista y liberal, pastor Graham? Ok, pues tradicionalmente los liberales negaban, desde luego, todo lo que fuera milagroso. Esto, por ejemplo, conlleva la negación, ¿no?, de la Trinidad, de la encarnación de Cristo, de su naturaleza divina, de su muerte expiatoria, de su resurrección literal. La teología liberal niega todas estas verdades porque son verdades sobrenaturales, ¿no? Claro, ¿cómo hablar de un hombre, Jesús de Nazaret, que es 100% hombre y a la vez 100% Dios? Claro, esto es algo sobrenatural. Entonces, cualquier cosa mínimamente sobrenatural se descarta. Y por eso Kant, él propone una lectura de la palabra de Dios en el siguiente sentido. Cuando tú lees, por ejemplo, el relato de un milagro de Cristo en la Biblia, no es que Cristo sanara a aquella persona. Lo que tú tienes que encontrar en aquel pasaje es la enseñanza moral, la moraleja del relato. O sea, no es que Cristo literalmente multiplicase los panes y los peces. Lo que aquel episodio quiere enseñarnos es que, bueno, hay que tener compasión de la gente hambrienta, hay que ayudar a los necesitados. O sea, lo que tenemos que hacer es estudiar el pasaje, quitar los elementos
sobrenaturales y luego quedarnos con el meollo, la moraleja. Y en realidad el que sistematizó esta forma de pensar en el campo teológico fue Rudolf Bultmann en el siglo XX con su metodología de desmitologización. Entonces Bultmann lo que hace es releer el Nuevo Testamento de esta manera, leyendo los pasajes, quitando todos los elementos sobrenaturales y quedándose con la moraleja, ¿no? También Paul Tillich hizo exactamente lo mismo, que era un conocido, un amigo de Bultmann. Los teólogos progresistas contemporáneos difieren. Hay como teólogos progresistas, a ver, en el sentido cultural de la palabra, y luego hay teólogos también progresistas en el sentido más tradicional de la palabra. Los más tradicionales estarían enseñando todo lo que acabo de decirte, ¿no? Oponiéndote a la muerte expiatoria de Cristo, su deidad, la salvación por pura gracia, etc. Pero también existe una teología, lo que podemos tachar de neoprogresista, y serían personas que a lo mejor tendrían algunas de estas creencias, creerían como conservadores en algunas de estas áreas. Por ejemplo, van a creer que Cristo es Dios, van a creer en algunos elementos sobrenaturales, pero su teología es progresista en el sentido cultural de la palabra. Y por lo tanto van aceptando el matrimonio gay, van aceptando el aborto, van aceptando las propuestas del movimiento LGTBIQ. Por ejemplo, aquí en España, la iglesia con más raíces históricas en el protestantismo es la iglesia española, la iglesia evangélica española, la IEE, y ellos, bueno, es una iglesia inclusiva. Ellos, por ejemplo, no tienen ningún problema en recibir a miembros LGTBIQ en la iglesia, e incluso casan a gays, y luego también reciben en el ministerio público a gente LGTBIQ. Y desde luego, en la denominación también, la iglesia metropolitana, que también está aquí en España, no es una iglesia con tantas raíces históricas, pero serían teólogos progresistas en el sentido más cultural de la palabra. Podrían creer algunas de las doctrinas clásicas del cristianismo, pero combinan estas doctrinas con una nueva ética. Así que dentro del mundo progresista hay lo que podríamos llamar liberales clásicos, como Kant, como Schleiermacher, como Bultmann, y luego hay teólogos neoprogresistas, neoliberales, que sí creen algunas de estas verdades sobrenaturales tradicionales, pero a nivel cultural están sacrificando ciertos valores éticos de la palabra. Así que creo que habría que siempre leer a cada autor y ver qué es lo que está en juego con su respectiva teología, porque hay diferencias dentro del campo progresista actual. Así que esta sería una división, ¿no? Los liberales clásicos y luego estos neoprogresistas que pueden abrazar ciertas verdades tradicionales, pero con matices en cuanto a lo ético. ¿Okay? Esta sería la distinción. Excelente. Bueno, estos mismos grupos fueron los que hicieron un boicot a su página en marzo del año pasado, del 2019. La página del pastor Will Graham, para los que no saben, tenía más de 200,000 seguidores en Facebook y fue cerrada simplemente porque incitaba al odio, porque violaba las normas comunitarias de Facebook. Entonces, pastor, háblenos un poco de esto. Estos grupos cerraron su página el año pasado. Este autor, ¿quién es este autor, Carlos Osma? ¿Es un activista político? ¿Es solo un autor? Y el título de este libro, Solo un Jesús homosexual puede salvarnos, tiene otra connotación, pero diré, homosexual puede salvarnos. Yeah. Aparte de ser una enseñanza errónea, es una herejía, es una blasfemia. ¿Qué pasó aquí, pastor? Sí, pues aquí tenéis el libro. A ver, solo un Jesús homosexual puede salvarnos, Carlos Osma. Acabo de mencionar la Iglesia Evangélica Española, la IEE. Carlos Osma es un miembro de la Iglesia Evangélica Española. Ok, no es pastor oficial, pero ejerce un rol, un papel de docencia dentro de la Iglesia Evangélica Española. Entonces, en efecto, una hermana de mi iglesia local, el año pasado, en febrero, me envió una foto de una librería evangélica en Málaga. Estaba vendiendo el libro. El tema es que ella se quedó muy sorprendida al ver el libro ahí en la estantería. Me envió una foto por WhatsApp
yo vi la foto un martes fue, y después de hacer algunas consultas, me enteré de que en efecto estaban ellos vendiendo este libro. Porque claro, ¿qué pasa? El dueño de aquella librería, Pablo Medina, también es miembro de la Iglesia Evangélica Española y acepta los postulados neoprogresistas. Él cree, por ejemplo, en el movimiento LGTBIQ. La Iglesia Evangélica Española celebra todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puse una foto del libro en mi cuenta de Facebook denunciando la venta del libro, diciendo que el Salvador Jesucristo no era homosexual, porque Cristo enseñaba en Mateo 19, 4 al 5, que en el principio varón y hembra los hizo. A raíz de aquella publicación se levantó un revuelo en España, y no solamente en España, sino también llegó la ola al mundo latinoamericano. ¿Qué pasa? Pues las fuerzas progresistas en España, la IEE, su brazo mediático, no oficial, pero los que están ahí siguiendo son todos de la IEE, su brazo mediático Lupa Protestante, la facultad también liberal en España, SEUT, S-E-U-T, afincada en Madrid. Ellos montaron una campaña masiva de denuncia contra mi página por difamación, por acoso, por incitación al odio, por yo decir que Jesucristo no era homosexual y que Cristo defendía el matrimonio heterosexual. Pues ante la avalancha de denuncias que llegaron a la página, Facebook entonces me informó de que iban a cerrar la página definitivamente. La razón oficial fue por incitación al odio. Absolutamente increíble, porque justamente en aquel entonces yo había también denunciado una publicación y varios de mis seguidores habíamos denunciado una obra de teatro que recién había estrenado en España, en Madrid concretamente, llamada Dios tiene vagina. O sea, una obra totalmente blasfema, réproba, ¿no? Y nosotros denunciamos aquella obra de teatro como atentando contra el pueblo cristiano, como incitación al odio contra el pueblo cristiano. Y Facebook en aquel entonces nos informó de que aquella obra de teatro no violaba sus normas comunitarias, ¿no? Pero luego yo subo una foto 2 semanas más tarde diciendo que Jesucristo no era homosexual y esto sí es incitación al odio. Yo digo también, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si publicasen un libro en las redes sociales diciendo que Mahoma era homosexual? Claro, lo hacen con Jesucristo, creyéndose muy valientes, porque saben que en última instancia pueden jugar con los cristianos, ¿no? Los de Netflix también. El año pasado en Brasil, ¿no? Los de Puerto dos Santos, cuando sacaron la película sobre el Jesús homosexual, o sea, se meten con Cristo, se burlan de Cristo, pero nadie se mete con el profeta Mahoma, porque saben perfectamente que si sacan un libro o que si hacen una película diciendo que Mahoma era gay, pues ya saben lo que les va a pasar, ¿no? Así que se están burlando de los cristianos, tienen una libertad para meterse con el pueblo cristiano, pero estamos viendo esta doble moral. Por un lado, los cristianos denunciamos obras de teatro, tales como Dios tiene vagina. Esto no es incitar al odio, pero si un pastor levanta la voz diciendo que Jesucristo no era gay y que Cristo enseñaba una ética heterosexual, esto sí es incitación al odio. Así que vemos ahí claramente, hay intereses ideológicos por detrás. Sabemos también tristemente que Facebook tiene en gran parte una ideología política progresista y por esta razón es más propensa a censurar voces republicanas, voces de la derecha, voces que, bueno, tienen convicciones bíblicas clásicas como las nuestras. Así que esto es más o menos lo que pasó. Perdí desde luego la página de la noche a la mañana y estuve pues casi un año entero, ¿no? Sin realmente usar las redes, pero ya en enero de este año volví a abrir otra página y esta es la página que en esta última semana ha recibido otro ataque, pero esta vez no un ataque ya de los teólogos, sino un ataque de parte ya del mundo secular. Sí, eso quería comentarle. Una página llamada Diosito Iconic es creo que quien está detrás de todo esto. Leí yo el comunicado que tenía en la página pastorwilhelm.com, donde lo acusaban de homófobo, de violador y hasta de pedófilo, porque se tomó la libertad de denunciar varias publicaciones relacionadas con la sexualidad bíblica. Y entonces
fue una denuncia por acoso. Y Facebook borró estas dos imágenes por esa misma razón e informó que la página estaba en riesgo de que se anule su publicación. Y que coméntenos un poco acerca de esto, pastor. Sí, sucedió martes por la mañana que entre los lunes yo no uso el portátil porque el lunes es mi día de descanso. A veces, bueno, si sale algo en mi página un lunes es porque, bueno, lo tengo programado de antes, ¿no? Pero los lunes no uso el móvil, no uso el ordenador, es un día de descanso 100% y nosotros, mi familia y yo, pues llevamos unos 2 años más o menos con esta costumbre que considero que para un pastor es muy saludable y una disciplina muy necesaria. Pues bien, entro en Facebook el martes por la mañana y hay literalmente cientos de mensajes diciendo exactamente lo mismo. Gente diciendo que tenía pruebas de que era un pedófilo, que tenían testimonios de que yo era un violador. Y claro, casi un 90% de los mensajes decían exactamente lo mismo. Era como si alguien hubiese copiado y pegado un mensaje, e incluso se lo comenté, ¿no?, a varios hermanos. Yo creo que alguien está por detrás montando una campaña como aquella del año pasado. Y en efecto, a lo largo del día recibí 4 mensajes diferentes de personas que habían sacado una foto de este hombre a quien comentas, Diosito Iconic, que desde luego es un usuario falso, es una cuenta falsa. Entonces él se ve que había animado un grupo que él administra de un colectivo LGTBIQ. Él había escrito que yo soy un pastor que se opone al aborto y que se opone al colectivo LGTBIQ. Entonces, él puso un mensaje en el grupo diciendo: yo tengo pruebas de que eres un pedófilo y testimonios de que has violado a gente. Entonces, él pidió que sus seguidores copiasen aquel mensaje y que me escribiesen para asustarme, con el fin de silenciarme, ¿no? Claro, desde luego, yo sé que nadie tiene pruebas de que soy un pedófilo y que nadie tiene un testimonio de que soy un violador, porque primeramente no soy pedófilo y nunca he violado a nadie, ¿no? De hecho, uno de ellos estaban acusándome también de ser homófobo, aunque hay que reconocer que nunca he insultado en mi vida a un solo homosexual. Yo desde luego hablo de la homosexualidad como un pecado, pero con mucho amor, llamando a la comunidad LGTBIQ hacia el arrepentimiento. Pero algunos me estaban llamando, por un lado, homófobo, y luego uno me dijo que me iba a denunciar públicamente y ir a las autoridades para decirles que yo había tenido relaciones homosexuales con él. O sea, por un lado me dicen que soy un homófobo y por otro lado dicen que estoy violando a gente en el sentido gay de la palabra. Yo digo, ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Por un lado, homófobo, por otro lado, soy un violador gay. Entonces, eso es lo que ha pasado. La denuncia surge porque se ve que este muchacho se habrá topado con alguna publicación mía en contra del aborto, en contra de la ideología de género, y pues él ha animado a miles de personas a denunciar mi página. Y pues ante estas denuncias, pues Facebook eliminó 2 fotos. Una foto que saqué de Cristiano Conservador, una página cristiana en internet, donde él dice que si ser tolerante equivale a aceptar prácticas antibíblicas, pues yo no seré tolerante. Y en efecto, yo digo amén a esto. Esto es lo que hicieron las parteras en Egipto. Es lo que hicieron los 3 amigos de Daniel, ¿no? No vamos a aceptar prácticas ideológicas antibíblicas. Y la segunda imagen fue una imagen donde expliqué que la ideología de género está siendo usada como un caballo de Troya para el avance de la pedofilia. Cosa, por cierto, que ha quedado ya confirmada la semana pasada en San Francisco con la aprobación de la nueva ley de la pedofilia en el condado, ¿no? La famosa ley SB 145. Entonces, Facebook me eliminó estas 2 publicaciones por incitación al odio. Pero en realidad es porque había por detrás un movimiento tremendo instigado por aquel varón. Porque estas 2 imágenes siguen estando en Facebook en múltiples cuentas cristianas, pero han sido eliminadas de mi cuenta porque es mi cuenta que ha sido denunciada. Y como estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en Finlandia, con aquella ex ministra de gobierno que está siendo ahora denunciada por haber publicado un texto de Romanos 1 en sus redes sociales, lo que quieren hacer es atacar
a las personas cristianas con más representación pública, cuyos nombres figuran más en la esfera pública, porque al silenciarnos a nosotros, al atacarnos a nosotros, a la vez están silenciando a multitudes. Porque si ven, por ejemplo, que pueden silenciar a una política finlandesa, si pueden silenciar al pastor Will Graham, pues saben de sobra que muchos evangélicos van ahora a entrar en modo miedo y van a estar callados, bautizados en silencio, sin decir absolutamente nada. Así que yo entiendo que detrás de esta denuncia hay un propósito. El propósito es silenciar al pueblo del Señor, y esto es lo que están procurando hacer. Ayer consiguieron, por cierto, eliminar mi cuenta privada, mi perfil privado, Will Graham, pero la página pública sigue en pie, porque también tengo otras cuentas personales asociadas con aquella página pública. Y por esta razón, pues la página sigue en pie. Tristemente, el año pasado, cuando me eliminaron la página pública, solamente tenía una cuenta privada asociada con la cuenta. Y en aquel entonces algunos hermanos me aconsejaron que si me di de mañana volviese a abrir otra página pública que vinculara varias cuentas personales para que, si sucediese algo como lo que se está dando ahora, la página pública no sería eliminada. Así que gracias a Dios por este consejo. Tengo la página todavía ahí en marcha, en pie, pero han conseguido pues eliminar mi perfil privado, porque fue a partir de que el perfil privado subí aquellas dos imágenes que supuestamente incitaban al odio. Excelente. Bueno, yo creo que vamos llegando al final de la entrevista. No hemos sentido el tiempo realmente. Gracias a Dios por ello. Considero, si no hay otra pregunta, Walter, pasar a una pequeña dinámica que tengo por acá. Claro, ya para ir aterrizando y para ir cerrando también con la entrevista, como bien lo mencionaba Shalom, consultarle al pastor cómo debemos de reaccionar entonces los cristianos. Usted ayúdenos a nosotros a saber cómo reaccionar, porque nosotros también tenemos perfiles de redes sociales, también alzamos la voz por los valores tradicionales y quizá no tengamos el alcance que usted y otros pastores y otras personalidades tienen, pero con el paso del tiempo seguramente también vamos a sufrir censura, vamos a sufrir acoso prácticamente de parte de liberales y de progresistas, pero debemos de seguir en pie los cristianos promoviendo el evangelio. ¿Qué consejos nos puede dar para nosotros, pastor, para seguir en esta batalla predicando y alzando la voz en pro del evangelio? Amén, amén. Sí, desde luego, en nuestros perfiles, usarlos para proclamar el evangelio, para conocer, ¿no?, las buenas noticias de la gracia salvadora de Dios en la faz del Cristo crucificado y resucitado. Este mensaje es esencial, ¿no? Realmente por eso respiramos, existimos, predicamos, ¿no?, el evangelio, el avance del evangelio entre todas las naciones de la tierra. Desde luego, sí, animar a los hermanos también con mucho respeto, sin caer en odio, sin caer en críticas injustas, sí oponernos con valentía a la imposición sistemática de ideologías perversas en nuestros respectivos contextos. Tenemos que defender a nuestros niños, tenemos que defender a los hermanos de nuestras iglesias locales, tenemos que proteger también a nuestros pastores. Así que yo animaría a los hermanos a ser sal, a ser luz, ¿no? Ser sal no es ser azúcar, ¿no? El azúcar es muy dulce, muy agradable. La sal muchas veces, no sé si alguna vez te has cortado y se te ha metido ahí un poco de sal, un poco de vinagre, eso duele, ¿no? Entonces la sal a veces tiene que, para proteger a la sociedad de la putrefacción, la sal tiene que decir las cosas también claras. O sea, yo creo que tenemos que hablar en contra del pecado, pero sin caer en burlarnos del pecador, sin odiar al pecador. Esta es la línea que siempre tenemos que guardar, siempre respetar mucho. Y este es un principio que siempre he aplicado, incluso en mis debates con los teólogos progresistas, siempre respetar a su persona, porque verás que ellos siempre nos atacan a nosotros, nos llaman de todo, pedófilos, violadores, homófobos, pero nosotros siempre tenemos que proteger su reputación, no caer en odio, no insultarles nunca, pero sí posicionarnos en contra de las ideologías que representan.
Y también algo que César Vidal lleva varios meses ahora diciendo en sus ponencias es no ser cobardes. No ser cobardes. Cuando nos entra cobardía en el alma, enseguida empezamos a callarnos. Y César Vidal acaba ahora muchas de sus ponencias leyendo los últimos capítulos de Apocalipsis, donde se nos revela que las primeras personas en ser lanzadas al lago de fuego serán los cobardes. Yo no quiero avergonzarme del Hijo del Hombre en una generación decadente y perversa. Yo no quiero tener vergüenza de mi Señor. Así que mientras tanto, seamos fieles al Señor, defendamos su palabra, prediquemos el Evangelio a tiempo y a destiempo, y también defendamos los valores bíblicos según la esfera de influencia que el Señor nos haya dado. Y esta influencia puede ser una plataforma digital, esta influencia puede ser en nuestra familia, nuestro hogar, puede ser en nuestra universidad, puede ser un lugar de trabajo. O sea, cada uno, según la influencia pública que Dios le haya dado, es que utilice tal influencia para la defensa del Evangelio y también la defensa de los valores morales. Algunos dirán, bueno, no tenemos por qué imponer nuestro criterio ético en la sociedad, pero Juan el Bautista también decía al rey Herodes que no era lícito que tuviera a la esposa de su hermano. Juan también instruyó a los soldados romanos a no extorsionar a la gente. O sea, el ser humano, por ser creación de Dios, tiene el deber moral de cumplir con la ley moral de Dios, y por lo tanto yo no acepto esta idea de que los cristianos no debemos llamar al pueblo a vivir de acuerdo a la ley moral de Dios. Yo entiendo que sí, están bajo este deber en virtud de ser criaturas de Dios. Por el simple hecho de ser criaturas, le deben a Dios toda su lealtad. Así que yo creo que tenemos que defender el Evangelio por un lado y desde luego defender los valores cristianos, no ser cobardes, ser sal, ser luz y defender la palabra de Dios y no avergonzarnos nunca de padecer afrenta por el nombre de Dios, sino más bien gozarnos y regocijarnos sabiendo que cuando siembran toda clase de mentiras sobre nosotros por amor a la palabra, grande será nuestro galardón en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. 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 Excelente. Muchas gracias, pastor, por la pregunta. Sí, Shalom. No tenía esta pregunta planeada, pero ahora que surge en la conversación, el evangelio de la prosperidad, este evangelio de la ambición. Pastor, ¿cuál cree usted que ha sido el impacto del evangelio de la prosperidad en la lucha del cristianismo hacia contra el progresismo? Porque realmente este evangelio ha venido no solo a diluir, sino a contradecir el evangelio de nuestro Señor. Y entonces la gente tiene en la mente dinero, 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 dinero y más dinero. Y no tiene nada más en la mente que eso. ¿Cómo esto influye en que el cristiano no pueda luchar correctamente contra los verdaderos males? Sí, porque claro, como hemos dicho en cuanto a Kant, en cuanto a Schleiermacher, el punto de partida es el ser humano. El teólogo liberal es un antropólogo, no es un teólogo, es un antropólogo, arranca desde el ser humano. La teología de la prosperidad es un sistema antropocéntrico, es un sistema centrado en el ser humano, en sus caprichos, en su avaricia, en su codicia. La única diferencia es que donde Schleiermacher lee las escrituras a la luz de la experiencia humana y Kant lee las escrituras a la luz de la moralidad humana, los teólogos de la prosperidad leen las escrituras a la luz de la avaricia humana. Sus caprichos humanos son tan liberales como Kant y Schleiermacher y van quitando de sus Biblias todo lo que no encaje con su avaricia y con su codicia. Así que con razón, los teólogos de la prosperidad no van a luchar contra el avance del progresismo teológico, porque en realidad son gemelos. Ambos parten a partir
de la antropología, del deseo del ser humano. No están centrados en la gloria de Dios. El teólogo de la prosperidad no quiere sufrir por amor a Dios, no quiere padecer. Si tú le predicas un sermón a un teólogo de la prosperidad sobre la necesidad de padecer por Cristo, te va a reprender, te va a llamar hijo del diablo, no va a aceptar tus palabras porque son una confesión negativa. O sea, han creado un ídolo, un nuevo Dios que no es el Dios de los profetas, que no es el Dios de los apóstoles, que no es el Dios del Señor Jesucristo, y por lo tanto en esta instancia están propagando la misma doctrina liberal que Kant, que Schleiermacher, que los progresistas, arrancando desde el ser humano. Así que, ya que el teólogo de la prosperidad es un antropólogo, colocándose al ser humano en el primer lugar del quehacer teológico, pues desde luego no va a ser valiente a la hora de oponerse a esta avalancha de ideologías nefastas que están entrando en la iglesia. Porque aquellos que van a resistir a esas corrientes son personas que tienen verdadero celo por la gloria de Dios, por su santa voluntad. Personas geocéntricas y no personas antropocéntricas. Así que creo que en última instancia la raíz de la teología de la prosperidad es la raíz de Kant, es la raíz de Schleiermacher, es la raíz de la teología progresista, antropocentrismo puro y duro. Excelente. Bueno, para ir terminando entonces, pastor, le voy a mencionar algunas palabras, algunas personas, algunos hechos, y quiero que por favor me dé una opinión que le merezca al respecto en breves palabras, no extendiéndose, en breves palabras, ¿qué opinión le merece? No vas a hablar de fútbol de nuevo, ¿no? No quiero tener No, ya no voy a hablar de bien. fútbol. Va a seguir No. perdiendo más seguidores que denunciando a los liberales. No, ya no más fútbol. Bueno, Curis, la película que ha sacado Netflix hace algunos días, que es acusada de promover la pedofilia. Pedofilia infantil en su máxima expresión. Pedofilia infantil. Eso es lo que es cuties. Pedofilia infantil. Un tema que está explotando en las redes también, que está siendo criticado por algunos y apoyado por otros creyentes, el tema de John MacArthur y la apertura de los templos. Bueno, yo entiendo que en cada contexto, en cada iglesia, tiene su independencia delante de Dios para buscar su voluntad. Nosotros en España sí llevamos más de 3 meses congregándonos. Seguimos las medidas impuestas por el Estado, porque entendemos que estas medidas se aplican a todas las esferas de la humanidad, a todas las esferas, por ejemplo, el ámbito educativo, los ámbitos sociopolíticos, laborales. Entonces nosotros no interpretamos en España estas medidas como un atentado contra nuestra libertad de expresión. Así que nosotros nos congregamos respetando las distancias, poniéndonos las mascarillas. Así que en cuanto a nosotros nos sometemos a las medidas y tenemos libertad ahora para congregarnos. Desde luego, yo soy pastor en Almería, en el sureste de España. John MacArthur está en Sun Valley, California. Por lo tanto, yo entiendo que es otro contexto. Yo personalmente, si fuera el pastor MacArthur, yo sí mantendría la distancia social, sí me pondría la mascarilla por amor a, pues no simplemente a los hermanos, por si el virus corriese, pero entiendo también que no quiero caer tampoco en juicios precipitados al respecto. Entiendo que el contexto de John MacArthur es otro contexto que no es el mío y por lo tanto él entenderá cosas que yo no entiendo y MacArthur tampoco está solo. MacArthur está rodeado de un equipo de ancianos muy capacitados, muy temerosos del Señor, ¿no? Josías Grauman, Henry Tolopilo, etc. Entonces yo entiendo que si ellos han tomado esta decisión, por algo será. Pero yo personalmente, mi política hasta la fecha sería sí mantener la distancia, sí ponernos las mascarillas, entendiendo que no es un atentado contra nuestra libertad de expresión, porque yo puedo predicar libremente el Evangelio domingo tras domingo sin ningún problema en España. En el día de mañana, si quisiesen que yo dejara de predicar el Evangelio, pues luego ya levantaría mi voz. Pero hasta ahora yo creo que mi filosofía sería una filosofía de sumisión al Estado, porque entiendo que no están violando ningún principio bíblico. Y lo digo con mucho respeto, porque que sepan los hermanos
respeto mucho a MacArthur, casi escucho todos sus sermones semana tras semana, amo a su hermano, ese hermano, así que no quisiera que mis comentarios fuesen mal interpretados como una crítica hacia él, porque lo amo, celebro su ministerio y oro mucho por él y por otros predicadores como él. Así que amo a MacArthur, pero yo sí creo que mantendría las distancias y me pondría las mascarillas para tener cuidado, ¿no? Pero respeto y amo a Tom MacArthur. Excelente. Sí, yo creo que tiene que reinar los diferentes contextos en que vivimos en diferentes países todos y es, bueno, una opinión personal que con la libertad de conciencia y lo que nos guía el Señor a hacer. El presidente Donald Trump. Yo apoyo políticas, no a personas, apoyo las políticas que representan. Sé que la vida personal de Trump deja muchísimo que desear, pero cuando tengo que escoger entre apoyar un partido anti-ideología de género, anti-aborto, un partido que es pro-iglesia, pro-cristianismo, y luego por otro lado un partido pro-aborto, pro-ideología de género, anti-iglesia, anti-cristianismo, yo sé que voy a apoyar sin lugar a dudas el Partido Republicano en noviembre. Así que Trump cuenta con mi apoyo, no por él ser quien es en su persona, sino por él representar los valores bíblicos. Así que mi apoyo es un apoyo bíblico, no un apoyo personal a su persona. Así que Trump, sí es verdad, puede dejar mucho que desear, pero no podemos negar que él esté dando la cara por el pueblo evangélico y por los valores, los valores evangélicos en Estados Unidos. Así que mi apoyo por Trump, sin lugar a dudas. Excelente. Y los últimos dos. Bueno, el primero dio algunas declaraciones a principio de este año en contra del coronavirus. Estoy hablando de Guillermo Maldonado, ¿sí? Y el segundo, bueno, nacionalmente hablando, Cash Luna, es un compatriota nuestro. Entonces, ¿qué opinión tiene al respecto el pastor Graham acerca de estos dos personajes? El primero, como decía, declaró, decretó, canceló el coronavirus y obviamente el coronavirus no obedeció. Y el otro simplemente nunca volvió a aparecer, ¿sí? Las noches de gloria creo que tienen una pausa hasta el otro 2021. Hasta que pase la enfermedad. Así es. Sí, desde luego, Cash Luna y Guillermo Maldonado son realmente en Latinoamérica los dos representantes más destacados de esta línea que he criticado antes, esta línea antropocéntrica, cuando empiezan a declarar, es esto, sino la deificación del ser humano. Cuando tú me dices a mí que mi boca, que mi confesión tiene poder para crear nuevas realidades, me estás convirtiendo a mí en un Dios. Es un anti-evangelio. Y yo sé que, por ejemplo, a Miguel Núñez, yo sé que a Juan Manuel Vaz les han llamado de todo por denunciar a Cash Luna y a Guillermo Maldonado y a Ana Maldonado públicamente, pero yo celebro los ministerios de Miguel Núñez, celebro el ministerio de Juan Manuel, los apoyo en lo que han dicho, yo doy gracias a Dios por sus vidas, porque son atalayas, están levantando la voz. Cash Luna, Guillermo Maldonado tienen que ser denunciados, son lobos, no predican el evangelio bíblico. Sé que lo que acabo de decir no va a sonar muy amoroso, pero como voceros del Señor tenemos que denunciar a los falsos maestros. Así que Luna y Maldonado para mí son dos obreros fraudulentos, son anticristos, están predicando otro evangelio y yo celebro lo que Núñez y Juan Manuel Vaz han dicho públicamente en contra de sus ministerios. Así que no apoyo a Luna, no apoyo a Maldonado para nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, excelente, pastor. Entonces, quisiera que en primer lugar nos hablara sobre, para terminar, para concluir, ¿cuál es el panorama de la iglesia actual? ¿Sí? Tanto contra estas ideologías del mundo, el socialismo, el progresismo, como las ideologías que se están dando internamente en la iglesia, la teología de la prosperidad, la teología de la confesión positiva. ¿Cuál es el panorama de la iglesia y cuál sería el consejo del pastor Will Graham hacia la iglesia
del Señor Jesucristo que está afrontando estas ideologías que son destructivas para el alma, pastor. Sí, bueno, más o menos repetiría lo que he dicho antes. Bueno, la iglesia, por lo menos aquí en España, no conozco tan a fondo el contexto latinoamericano, ¿no? Estoy aquí afincado en Europa, pero aquí por lo menos sí, gracias a Dios en gran parte la gente es temerosa del Señor en el mundo evangélico. Ok, podemos tener discrepancias secundarias sobre algunas doctrinas, pero yo entiendo que tenemos que en este contexto pues, levantar la voz, defender las escrituras y entiendo que obviamente volvería antes a los consejos de antes. Ser sal, ser luz, predicar mucho el evangelio, orar mucho por el avance de las buenas noticias entre nuestros respectivos países y también no ser cobardes. Entender que Satanás quiere callarnos, quiere que estemos en silencio, no quiere que digamos absolutamente nada. Así que animaría a los hermanos que están escuchándonos hoy a seguir siendo valientes, a seguir predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo y a orar mucho al Señor para que siga avivando su obra y no perder la esperanza, ¿no? Anoche, en nuestro curso de oración en la Iglesia Palabra de Vida Almería, estuvimos estudiando un texto a finales de Lamentaciones, donde el profeta Jeremías ora en el 5:21 diciendo, vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Y quisiera pues entonces convertir esta petición de Jeremías en una oración por las iglesias en España, por las iglesias en Hispanoamérica. Señor, vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Y también Habacuc, capítulo 3, versículo 2, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. No nos olvidemos, hermanos, de que en el trono no está sentado Mark Zuckerberg, no está sentado Kant, no está sentado Schleiermacher, no están sentados los teólogos progresistas, está sentado el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero de Dios Jesucristo. Y mientras ellos estén en el trono, hay esperanza para la iglesia en España y hay esperanza para la iglesia en Hispanoamérica. Por lo tanto, oremos, confiemos en el Señor, seamos soldados valientes, proclamando la palabra y que Dios respalde esta obra para la gloria de su nombre y la extensión de las estacas de la tienda del Salvador Jesucristo. Gloria a su santo nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, pastor. Yo creo que no nos habíamos presentado antes. Yo soy Shalom Pérez Carranza y me acompaña Joel Martín. Somos los administradores de la página de Libertad Cristiana. Es para nosotros un gusto, un privilegio más que todo, servir al Señor en lo poco que podemos hacer. Hemos tratado de mantener la doctrina bíblica del Señor en los videos, en las publicaciones, en los escritos, en las imágenes. Hemos tratado de mantener esto hacia con el pueblo latinoamericano. Les agradecemos a todos por el apoyo. Nosotros apenas iniciamos en abril de este año, sí, en abril de este 2020, y le agradecemos al Señor porque Él ha dado el crecimiento. Nosotros hemos trabajado duro, pero el Señor es el que da el crecimiento. Entonces agradecemos por todo, sin duda alguna. Gracias, pastor, muy amable por aceptar la invitación. Fue un tema sumamente interesante, nos sentimos el tiempo, gracias al Señor. Y sin duda quiero terminar con esta reflexión. Los cristianos estamos viviendo una persecución. Hace unos días escuchaba yo el mensaje del fallecido y en la presencia del Señor el pastor Adrian Rogers, que hablaba sobre la persecución. El sermón se llamaba Preparándonos para la persecución. Y él decía que la persecución es el termómetro que determina el amor que le tenemos a Cristo. Y contrario a lo que se puede pensar, no es necesariamente azotes y muertes, que bien puede llegar a ser, sino en el sentido estricto de lo que significa acusar. Es el hazmerreír de la gente, el ser excluido, el ser menospreciado socialmente por nuestra fe, por nuestras convicciones, nuestra vida santa y piadosa que debemos llevar delante del Señor. Y contaba una historia, y con esto voy a concluir la entrevista del día de hoy. Hablaba el pastor Rogers sobre un violinista que ofreció un concierto magistral. Y cuando terminó este concierto, todo el mundo lo ovacionó, se puso de pie, le aplaudió. Pero él agachó su cabeza y se puso a llorar, y alguien a la par le dijo, oye, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Mira, toda la gente te está ovacionando.
Y él le dice, sí, pero mira a ese hombre de allá. Él ni siquiera está puesto de pie, él ni siquiera está aplaudiendo. Pero le dice, vamos, es solo un hombre, no importa. Pero él le dice, ese hombre que está ahí es mi profesor. Y si él no está complacido, yo tampoco lo estoy. Entonces esto quiere decir que podemos recibir nosotros la admiración y los aplausos del mundo, pero si no agradamos a Jesús no nos sirve de nada esto. Pero atención, si nosotros servimos a Jesús, si nosotros honramos a nuestro Señor y le agradamos a Él, no importa a quién desagrademos nosotros. Entonces con esto quiero concluir. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pastor Will Graham, Joel, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, fue un tiempo de bendición, fue un tiempo muy alegre, muy bendecido. Esperamos que se vuelva a repetir una entrevista en un futuro cercano. Vamos para tocar otros temas, que hay muchos. Muchas gracias y gracias a todos los que nos escucharon también. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y esperamos vernos en una próxima oportunidad si el Señor así lo desea. Bendiciones. Pastor Graham, muchas gracias por el tiempo también y gracias, Shalom, por la invitación a participar del proyecto. No me puedo llevar los créditos del trabajo que has hecho con la página, así que te agradezco por invitarme al proyecto, invitarme a la entrevista. Y Pastor Graham tal vez quisiera dirigirse finalizando a la audiencia para darles unas palabras de ánimo y de bendición de forma ya final para terminar la entrevista de este día. Y gracias por la invitación, es un gustazo. Deseo que el Señor siga bendiciendo la página. Magnífica, es una página de mucha bendición que también he entrado ya varias veces, ¿no? Y así que ánimo, seguir predicando el Evangelio y también a todos los que nos estáis escuchando, ser valientes, ser esos soldados, a seguir orando mucho para que Dios avive esta sana doctrina, ¿no? Y que Cristo siga siendo muy glorificado. Así que abrazos para todos desde España y los que estáis siguiéndonos desde España, si queréis también venir, visitarnos en la iglesia aquí en Almería, estaríamos encantados de recibiros en el amor del Señor. Así que nada, un abrazo, bendiciones y adelante para la gloria de nuestro Señor. Amén. Bendiciones para todos.